Tengan ustedes muy buen día, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a dar orientaciones sobre un tema relacionado a las ciencias sociales, al área de ciencias sociales, que lleva pues como título el origen incaico y el surgimiento del imperio, ¿no? Vamos a reconocer el día de hoy cómo fue el origen de esta cultura inca y posteriormente cómo surgió, cómo nace el imperio incaico, ¿no? El imperio del Tahuantinsuyo. Hay que tener en cuenta, claro, muy bien esto, que imperio, ¿ya? Y cultura son términos diferentes que lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? A los alumnos de segundo grado, presten mucha atención, porque al final de esta explicación, de estas orientaciones, van a tener algunas actividades que presentar, que desarrollar y posteriormente presentar. ¿Cómo se da el origen de los incas? ¿Ya? Bien claro está mencionado ahí en la pantalla. El origen de los incas se da a través de dos leyendas mitológicas. Estas dos leyendas llevan como, o se les conoce, ¿no? Algo que ustedes ya de repente lo han oído, lo han escuchado de sus profesores anteriormente o de primaria, que es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, y el otro origen mitológico se narra a través de otra leyenda llamada de los hermanos Aya. Estas dos leyendas tienen como punto final, ¿no? Como punto, digamos, de llegada, el Cusco, porque en ambas leyendas, los seres que forman parte de estas leyendas finalmente terminan por fundar el Cusco. Y saben ustedes, pues, que el Cusco fue la capital de la cultura inca y posteriormente del imperio incaico. Sin embargo, las dos leyendas se narran de diferente manera. ¿Cuál es la diferencia en este caso de estas dos leyendas? Es que en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo solamente participaron una pareja, hombre y mujer, esposos y hermanos a la vez. En la leyenda de los hermanos Ayar, que también nos habla sobre el origen de los incas, participan 4 personas, 4 varones con sus respectivas parejas. Estos eran los hermanos Ayar. En ambos casos vemos otra similitud, es que en ambos casos el origen de esta leyenda, el inicio, se narra a través de su dios, ¿no? El dios Sol, quien le da una misión a estos personajes para que funden una ciudad donde se funde pues la capital, ¿no? De la cultura, en este caso la cultura inca. Tenemos entonces que ver que tanto en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo como en la leyenda de los hermanos Ayar hay cosas que son similares y hay cosas que son diferentes, ¿ya? Ahora, en la cultura incaica, ¿ya? En la cultura de los incas o la civilización inca, los gobernantes de esta cultura, de esta civilización, se les llamó pues los incas, se les llamó los incas. Y los incas que gobernaron el imperio o la cultura inca, ¿ya? Se dividieron según la Capac Cuna. ¿Qué cosa era la Capac Cuna? Era la lista oficial o la relación oficial de los incas que gobernaron la civilización incaica, la cultura incaica. Dice la Capac Cuna que estuvieron divididos en 2 dinastías, estos gobernantes, estos incas. La dinastía del Urin Cusco, o llamado también Bajo Cusco, y la dinastía del Anan Cusco, o llamado también del Alto Cusco. Vemos en la imagen que en la primera dinastía, o sea, del Urin Cusco, vamos a encontrar a 5 gobernantes incas. Y en la dinastía del Anan Cusco vamos a encontrar que gobernaron pues 8 incas, ¿no? Dentro de ellos tenemos que resaltar acá algo muy importante. Ojo, dentro de ellos tenemos que resaltar la presencia de Pachacútec. Aquí lo tenemos, la presencia de Pachacútec, ¿ya? ¿Por qué Pachacútec? Porque con Pachacútec se inicia el imperio incaico, ¿no? Con Pachacútec se da inicio a lo que es ya el imperio de los incas o el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Por qué con Pachacútec? Porque fue él quien empieza a conquistar otros territorios, otros pueblos hacia el norte del Cusco, al norte del Cusco. Hay que tener en cuenta que la cultura incaica nace en el Cusco y después de muchos gobernantes, esta cultura empieza a expandirse a través de la conquista de otros pueblos. Y el primer pueblo que fue conquistado para lograr la expansión del imperio incaico fue el pueblo de los Chancas, un pueblo aguerrido llamado de los Chancas, que Pachacútec los derrota, y gracias a esta victoria de Pachacútec es que el imperio, la cultura inca empieza
agrandarse o a expandir el territorio, ¿no? Gracias a Pachacútec, entonces, se da el inicio del Imperio Incaico. Posteriormente vemos acá, en este mapa de América del Sur, vemos pues que el Imperio Incaico, o el Imperio del Tahuantinsuyo, una vez que se expandió hacia el norte y hacia el sur, se dividió en 4 suyos. ¿Cuáles fueron estos 4 suyos? El Chinchaysuyo, el Contisuyo, el Antisuyo y el Collasuyo. Hay que ver que está pintado también con colores para determinar cada una de estas regiones. Y si tú te das cuenta acá en el mapa de Sudamérica, el imperio de los incas fue tan grande, tan extenso, que abarcó varios países actuales de Sudamérica. Tenemos acá, por ejemplo, Colombia, ya tenemos Colombia, abarcó parte de Colombia, abarcó casi todo Ecuador, ya, abarcó una gran parte de Perú, también casi todo el Perú, abarcó una parte de Chile, una parte de Argentina y una gran parte también de Bolivia. Entonces fue un imperio muy amplio. ¿Quién da inicio a esta expansión de la cultura o del imperio incaico o del Tahuantinsuyo también llamado? Fue el Inca Pachacútec. Fue muy importante la participación de Pachacútec dentro del imperio incaico, ¿sí? Ahora, habíamos dicho, pues, ¿no?, que con Pachacútec se da inicio al surgimiento, ¿no? Nace el imperio de los incas, pero no solamente él fue el que logró la expansión del Tahuantinsuyo, de la cultura inca. También lo hizo su hijo, Tupac Yupanqui, ¿no? Y también lo hizo su nieto de Pachacútec, que fue Huayna Cápac. Hay que tener en cuenta que la sucesión al trono del imperio incaico se daba a través de la manera hereditaria. ¿Qué quería decir? Que el hijo del inca era el que asumía el poder. A la muerte del gobernante inca, quien asumía el trono al imperio incaico era pues el hijo del inca. En este caso, Pachacútec, antes de fallecer, deja en el trono a su hijo Tupac Yupanqui. De la misma manera, Tupac Yupanqui deja a su hijo Huayna Cápac y así se fue sucediendo el trono del imperio incaico. Ahora, la cultura inca fue una cultura muy importante a nivel mundial. Tuvo una buena organización política, económica y social. Vamos a ver acá, por ejemplo, la organización política, la forma de gobierno, ¿sí? ¿Quién era la máxima autoridad, el soberano máximo en el imperio incaico? Era el Inca. Pero el Inca gobernaba junto o co-gobernaba con su hijo, el primogénito, el primero, no tanto el primero, sino el mejor, el más capaz. Y a este hijo, que también era el príncipe heredero al trono, se le llamó el Auqui. Entonces, el Inca gobernaba siendo la máxima autoridad, pero a su lado co-gobernaba con el Auqui, que era su hijo, llamado príncipe heredero. También existía un consejo imperial. En cada suyo, ¿no? Habíamos mencionado hace un momento el Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. En cada suyo había un consejero imperial. ¿Sí? Estos gobernaban cada región o cada suyo. También había otro gobernante llamado el Apunchic. Este gobernaba una pequeña región. El Curaca era el que gobernaba un Ayllu, y el Tucuy Ricuy era un funcionario que se encargaba de observar el funcionamiento del imperio incaico en todas las regiones, en todos los suyos. Este era como un fiscalizador que viajaba de suyo en suyo para ver cómo se estaba organizando el imperio, ¿sí? Ahora, dentro de la organización social existieron 3 clases sociales: la realeza, la nobleza y el pueblo. Acá están marcadas. O como también le podemos llamar 2 clases: una clase dominante que lo ejercía la realeza y la nobleza, y una clase dominada que era el pueblo, ¿ya? En la realeza estaba conformado por el Inca, el Auqui, que era el príncipe heredero, y la Colla. ¿Quién era la Colla? Era la esposa del Inca. Se le llamaba Colla, la esposa principal o oficial. La nobleza de sangre era toda la familia del Inca, al cual se le llamaba Panaca. Y la nobleza de privilegio estaba conformado por aquellas personas que recibían el título de nobles por haber hecho una acción en favor del imperio incaico. El Inca los nombraba nobles. Generalmente lo hacía con los Hatun Runas o los Amautos. Y dentro de la clase dominada o el pueblo tenemos, por ejemplo,
a los Hatunrunas, a los Mitimaes, a los Yanaconas y a los Piñas. Y acá tenemos cada definición de cada uno de ellos. Eran los ciudadanos comunes, los Hatunrunas, los Mitimaes eran los colonizadores, los Yanaconas eran los servidores perpetuos, los que hacían los trabajos domésticos en los palacios de los incas o de la nobleza de sangre, y los Piñas eran los esclavos, ¿no? Prisioneros de guerra. Pasamos a la organización económica que había en el Imperio Incaico. El Imperio Incaico también se sustentó en su economía. Entonces, vemos que la organización económica se basó principalmente en la agricultura y en la ganadería. El Imperio Incaico, pues, tuvo una organización económica que se basó fundamentalmente en la agricultura, el trabajo del campo, pero también sin dejar de lado la ganadería, la crianza de los animales auquénidos, ¿no? Sobre todo. El Imperio Incaico tuvo tres formas de trabajo, Estas tres formas de trabajo se llamó el Aini, la Minca y la Mita. La Mita era un trabajo que se hacía para el Estado, era un trabajo obligatorio para el Inca, ya era un trabajo obligatorio para el Inca. La Minca era un trabajo que se hacía para la comunidad, no era tan obligatorio, pero se hacía para favorecer a una comunidad o a un pueblo. Y el Aini era un trabajo que se hacía para ayudar a una familia, ¿ya? A tu vecino, ¿no? A su vecino, a su primo, a su hermano, ese era el Aini. Era un trabajo personal que hacían, ¿no? Los habitantes del incanato. Ahora, la economía del Imperio Incaico se basó en dos principios, ¿ya? El principio de reciprocidad y el principio de redistribución. Tú ves acá la imagen, el principio de redistribución se hacía entre los pobladores, entre los habitantes, con el Inca, con el Estado incaico. Se basaba el principio de reciprocidad, de redistribución. ¿En qué consistía? En que los habitantes del imperio trabajaban para el Inca. Ellos le daban su fuerza de trabajo, la mano de obra. ¿Y qué le daba el Inca? A cambio, ¿no? Porque es un principio de redistribución. A su vez, a cambio, el Inca le daba protección, el Inca le daba alimentos, ¿no? De la agricultura que ellos mismos trabajaban. El Inca al final le entregaba el excedente de la producción, se lo repartía entre los pueblos, ¿sí? Esa era la redistribución. Fue un principio que se desarrolló entre los habitantes, el pueblo y el Inca. Y el principio de reciprocidad, ¿ya? Es un principio que se establecía entre personas que vivían en un ayllu. Un ayllu era una comunidad o un pueblo. Este principio de reciprocidad se hacía entre pobladores, entre habitantes, entre el pueblo. Yo, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en tu chacra y tú trabajas luego en mi chacra, ¿no? Yo voy a pastar tus animales y luego tú también vas a pastar los míos. Nos apoyamos mutuamente, en eso consistía el principio de reciprocidad. Bien, jóvenes, finalmente, ya para concluir, para terminar, vamos a desarrollar pues algunas actividades que tú vas a presentar posteriormente en tu cuaderno o en un portafolio, o de repente lo vas a subir a la plataforma que tenemos llamada Classroom. ¿Ya? ¿Cuáles son esas actividades que vas a desarrollar en tu cuaderno y luego lo vas a presentar? Vas a primero a contrastar las leyendas sobre el origen incaico. Ya tú sabes que hay dos leyendas y vas a señalar sus semejanzas y sus diferencias. Otra pregunta que vas a responder y vas a desarrollar es, ¿crees que fue fácil gobernar un territorio tan extenso como el Tahuantinsuyo? ¿Qué dificultades piensas que habrá surgido para gobernar este territorio tan amplio? La tercera pregunta indica cómo fue el proceso de expansión del Tahuantinsuyo, consignando los nombres de los incas y los territorios que conquistaron, ¿ya? ¿Cómo fue el proceso de expansión? ¿Cómo se inicia la expansión para luego llegar a ser pues un gran imperio? ¿Quién lo inicia? ¿Ya? ¿Y quiénes lo continúan? Y finalmente vas a señalar los beneficios que tenía, ¿no? Participar en los principios de reciprocidad y redistribución, tanto para el Inca como para la población. Muy bien, jóvenes, estas han sido las orientaciones para la clase de esta semana en el área de ciencias sociales. Espero que hayan comprendido y si tienen alguna pregunta, alguna consulta, ya saben que tenemos un grupo de WhatsApp
y también tenemos una plataforma de Classroom donde pueden, digamos, dar sus inquietudes o hacer sus preguntas que vean convenientes. Nos vemos hasta la próxima clase, jóvenes. Un gusto para ustedes, el profesor Sergio.